corriente. Habíamos hecho una relación entre el voltaje y la intensidad, y de esta manera veíamos que las fuentes reales son similares a las ideales, o se pueden considerar como ideales, pero solamente hasta un cierto límite de potencia, donde el voltaje de la fuente decae del valor constante en función de la cantidad de corriente que se le exige, o sea, de la potencia que entrega. Del mismo modo, las fuentes de corriente se comportan de manera ideal hasta un cierto límite impuesto por la potencia, y esta, es decir, la intensidad decae a medida que tomamos más potencia de ella. Ahora, en ese sentido, se suele considerar a las fuentes reales incluyendo una resistencia que se denomina resistencia interna de la fuente. Entonces, una fuente real se puede reemplazar por una serie entre fuente ideal y una resistencia, ¿no? A esta resistencia se la conoce como resistencia interna de la fuente. En el caso de las fuentes de voltaje, la resistencia que va en serie con la fuente ideal suele ser de valor pequeño, ¿no? Ahora, obviamente que si esta resistencia tiende a cero, la fuente real tiene un comportamiento ideal, ¿no? Entonces, esta es, digamos, una fuente real Ahora, si RS tiende a cero, el comportamiento va a ser ideal. Bien, entonces una fuente real, para que tenga un comportamiento próximo al ideal, debería tener una resistencia interna muy baja, tendiendo a cero. Del mismo modo, una fuente de corriente real se puede considerar como una fuente ideal en paralelo con una resistencia. Bien, entonces, tanto la fuente IS como RS son ideales. El paralelo de estas dos tiene el comportamiento de una fuente real de corriente.
¿cierto? Ahora, para que su comportamiento se acerque al ideal, la resistencia RS debe ser muy grande. ¿Ya? En el caso extremo, si RS tiende a infinito, el comportamiento va a ser ideal. ¿De acuerdo? Entonces, en la fuente de voltaje, la resistencia interna para que su comportamiento sea ideal debe ser 0 o tender a 0. Y en el caso de una fuente de corriente, la resistencia interna que se representa en paralelo con la fuente ideal debería tender a infinito para que el comportamiento se acerque al de una fuente ideal. Okay. Ahora, esto decíamos en cuanto a las fuentes que proveen energía continua. Pero no son las únicas formas que una fuente puede entregar energía. También existen fuentes de energía alterna. ¿Ya? O sea, el voltaje o la corriente que proveen estas fuentes va alternando su polaridad o su sentido de acuerdo al avance del tiempo. Entonces, en función del tiempo, estas presentan valores positivos y valores negativos alternándose. Las formas más típicas de fuentes alternas son sinusoidales, cuadradas y triangulares. Entonces decíamos que presentan valores variables en el tiempo. Alternando entre positivos y negativos. ¿Cierto? Pueden ser, no son las únicas, pero digamos son las más comunes. Sinusoidales. Entonces, en ese caso, ya sea el voltaje o la corriente según la fuente sea de uno u otro, en el tiempo va a presentar valores positivos y negativos, variando de manera sinusoidal. ¿Sí? Para que se vea
Más claro eso lo haremos. Así. Bien. Entonces, en un lapso de tiempo es positivo, en otro lapso es negativo y así. Se va alternando. Pueden ser ya sea de corriente o de voltaje. La representación que se usa habitualmente es esta. Para las fuentes de voltaje, en un círculo se coloca una sinusoide. Entonces, con esto estamos indicando el voltaje, ¿cierto? Y las de corriente del mismo modo. La misma que se utiliza para una fuente de corriente, una flechita, pero se incluye la sinusoide para indicar la forma de variación. Y también pueden haber cuadradas, triangulares. ¿Cierto? Entonces, de acuerdo al tiempo y alguna ley de variación, ya sea la corriente o el voltaje de la fuente, va cambiando entre valor positivo y valor negativo. Aquí, bueno, la representación suele ser más o menos similar a la sinusoidal, indicando el comportamiento del voltaje. Siempre el signo más menos de la polaridad nos da una referencia respecto al resto del circuito. ¿No? Y también las hay triangulares. Bueno, lo mismo que las otras, dentro del círculo se muestra la forma de variación. Ok. Bien, entonces los elementos que pueden participar en un circuito, por el momento,
conocemos las fuentes, ya sea de voltaje o de corriente, que pueden ser continuas o alternas, y las resistencias. Entonces, ya con estos elementos nos vamos a ocupar en un principio de circuitos que contienen fuentes de continua, ya sea de corriente o de voltaje, y solamente resistencia. Entonces, el análisis al que nos vamos a abocar, nos podemos centrar en eso. De circuitos resistivos con fuentes de continuo. Bien, entonces, estrictamente restringido este análisis, en un principio, a circuitos compuestos por resistencias y pueden ser combinaciones de fuentes de corriente o de voltaje, pero de solamente continuo. Es decir, que el comportamiento del circuito es idéntico a lo largo del tiempo, ¿no? La variación del tiempo no influye en el comportamiento del circuito. Y ahora, ¿en qué va a consistir este análisis? El análisis, digamos que en forma general, lo que busca es determinar en el circuito todos los parámetros eléctricos. Eso quiere decir que en cada resistencia vamos a poder determinar tanto la intensidad de corriente que circula, la diferencia de potencial que se produce. Podríamos añadir a esto la potencia que se disipa, ¿cierto? Entonces, por cada resistencia podríamos hablar de 3 variables eléctricas. Y del mismo modo, en las fuentes, ¿sí? En las fuentes que componen el circuito podríamos determinar la potencia, ¿cierto? Si es una fuente de voltaje, calcular la corriente y con ello potencia. Si es una fuente de corriente, el análisis nos va a llevar a determinar el voltaje que cae entre los terminales de esta y, por lo tanto, su potencia, ¿no? Entonces, como podrán advertir, son muchas variables, muchas incógnitas por develar a través del circuito, a través del análisis, ¿no? Ahora, digamos que se puede restringir un poco esto e invocar solamente voltajes y corrientes en las resistencias. Entonces, en cada resistencia nos vamos a interesar por solamente la corriente que circula y el voltaje que se produce. Ya, de manera alternativa, digamos, si es de interés, podemos determinar la potencia en alguna de ellas o en las fuentes, ¿sí? Entonces, eso para nosotros pasa a un segundo plano. Lo que nos interesa
a través de los métodos que vamos a ver de análisis es determinar en cada resistencia la corriente y el voltaje. Bueno. Entonces, un poco podríamos decir que ese es el primer objetivo. Determinar en cada resistencia la corriente y el voltaje. ¿Sí? Ese es nuestro primer objetivo. Ya el segundo objetivo podría dirigirse un poco hacia el cálculo de potencias. ¿Cierto? Bien. De la potencia ya sabemos que el signo determina si es una potencia entregada por el elemento o consumida por él. Ya habíamos manifestado que las resistencias, y por eso se llaman elementos pasivos, solamente pueden consumir energía, consumir potencia. Lo que en términos de energía se traduce en transformación de energía. ¿Sí? Por una resistencia circula corriente, se produce una diferencia de potencial en ella. Esto da lugar a una potencia que es aprovechada para cambiar la forma de la energía. ¿Sí? Esa energía eléctrica que se produce puede dar lugar a luz, calor, movimiento y otras formas. ¿De acuerdo? En cambio, las fuentes pueden entregar energía, ¿cierto? Una fuente entrega energía, o sea, la potencia en ella va a tener signo negativo. Hemos asignado de eso. Pero también hay fuentes, por la constitución propia del circuito, que en lugar de entregar energía, más bien la consumen. Es el caso, por ejemplo, de un circuito cargador de baterías. ¿Sí? En un circuito cargador de baterías hay una fuente que entrega energía y a través del arreglo habrá una o más fuentes que consumen esa energía, es decir, transforman esa energía en otra forma que más tarde va a poder producir nuevamente energía eléctrica. ¿Sí? Entonces, la potencia
puede ser positiva o negativa. En el caso de las resistencias es siempre positiva. En el caso de las fuentes puede ser positiva o negativa. Según la conformación del circuito, la fuente podría estar entregando o consumiendo potencia. ¿Bien? Entonces ahora nos vamos a centrar en el objetivo primario, en determinar para cada resistencia corriente y voltaje, es decir, dos variables por cada resistencia. ¿Sí? Entonces un circuito puede producir un modelo matemático bastante complejo, dependiendo del número de resistencias que tenga. Si tiene 3 resistencias, estamos hablando de 2 incógnitas por cada una de ellas. Entonces y sabemos que para resolver un sistema de 6 incógnitas se requieren 6 ecuaciones, ¿sí? Entonces ya pueden ver que con apenas 3 resistencias ya estamos metidos en un lío matemático bastante complejo. 6 ecuaciones con 6 incógnitas. ¿No? Ese podría ser nuestro primer desafío. Encontrar el modelo matemático para la obtención de todas esas variables o incógnitas. Bien, ahora, ¿qué armas tenemos para eso? Conocemos la ley de Ohm y conocemos las 2 leyes de Kirchhoff, ¿sí? Esos son nuestros argumentos para poder obtener el modelo matemático, ¿sí? Esas son nuestras armas en esta batalla. Veremos cómo se podrían utilizar sin entrar en metodología por el momento. Lo hagamos con un ejemplo. Bien, entonces con el enunciado resolver el circuito, estamos manifestando que queremos cumplir el primer objetivo, ¿sí? Es decir, determinar para cada resistencia corriente y voltaje. Bien, entonces tengo un circuito, tiene apenas 2 resistencias, una fuente de voltaje, una fuente de corriente. ¿No? Entonces, de acuerdo con el primer objetivo, la labor que vamos a desarrollar está destinada a calcular para cada resistencia corriente y voltaje. Entonces son 2 incógnitas por cada resistencia. Eso significa que debemos plantear un modelo matemático de
4 ecuaciones con 4 incógnitas, ¿cierto? Voy a marcar las incógnitas. En la resistencia R1, quiero saber la corriente, que voy a llamar I sub 1. En la resistencia R2, también quiero saber la corriente, a la que voy a llamar I sub 2. Y del mismo modo, en cada resistencia quiero averiguar cuál es el voltaje. V sub 1 y V sub 2. ¿Ya? Aquí, al asignar esas incógnitas, siempre voy a tener en cuenta que el sentido de la corriente determina la polaridad del voltaje. ¿Ya? Pero yo no sé cuál es realmente el sentido de la corriente, por ejemplo, en la resistencia R1. ¿Sí? Podría ser de izquierda a derecha o de derecha a izquierda. Yo lo estoy asumiendo como enmarcado, de izquierda a derecha. ¿Ya? Entonces, al asignar incógnitas, voy a hacer que coincidan los sentidos de la corriente con la polaridad del voltaje. Entonces, si la corriente en R1 va de izquierda a derecha, el voltaje en ella va a tener esa polaridad, positivo por donde entra la corriente, negativo por donde sale. ¿Ya? O si quieren verlo del otro lado, si le asigné a la resistencia R1 el voltaje V1 con esa polaridad, más a la izquierda menos a la derecha, eso está implicando que el sentido de la corriente, que debe ir de más a menos, es de izquierda a derecha. ¿Ya? Entonces, siempre en una resistencia vamos a asignar de esa manera. El sentido de la corriente en concordancia con la polaridad del voltaje. ¿Ya? Positivo por donde entra, negativo por donde sale. Lo mismo ha pasado con R2, ¿sí? Voltaje tiene polaridad más arriba, menos abajo, porque la corriente va de arriba para abajo. ¿Bien? Podía haberlo hecho al revés, es decir, la corriente I1 va de derecha a izquierda, entonces obviamente el voltaje V1 va a ser menos a la izquierda, más a la derecha. No interesa eso. ¿Ya? En tanto mantenga ese acuerdo. El sentido de la corriente concuerda con la polaridad del voltaje. Digamos que históricamente se decidió que esto quedara así, aunque no coincide con el sentido de movimiento de la carga, ¿no? Aparentemente hubo un error